Bai, listo. Bueno, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Bueno, como veis, estamos realizando a partir de este mes las comisiones informativas semipresencial y bueno, ayer se realizaron 3 y hoy vamos a hacer la de cultura, deportes, incluso de ciudad y euskera y bueno, de momento seguiremos en este formato que bueno, no es el ideal porque creo que todos preferimos vernos las caras, pero bueno, lo importante es seguir haciendo, seguir en contacto y bueno, gracias a que tenemos la tecnología en nuestra mano y podemos seguir haciéndolo de esta mano, ¿no? Así que nada, si os parece, vamos a empezar. Veo que todos o casi todos tenéis el micrófono silenciado. Sí que os voy a pedir, por favor, que los que no lo tengáis lo silenciéis, porque si no suele haber interferencias. Si no, lo podemos silenciar desde aquí. Y nada, si alguien quiere pedir la palabra, que me haga un gesto que yo os veo desde aquí, desde la pantalla, ¿vale? Bueno, pues empezamos, ¿vale? Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión de la comisión del 20 de octubre de 2020. Os mandamos el acta, nos llegó una sugerencia de corrección, lo corregimos y bueno, en principio no nos ha llegado nada más, así que si no tenemos ninguna cuestión más, lo damos por aprobado. ¿Sí? Sí, ¿no? Es que no os veo a todos. Sí, vale. Vale, pues lo damos por aprobado, el primer punto. Segundo punto, asuntos plenarios. Aprobación de la procedencia del derecho al restablecimiento del equilibrio económico en el contrato de gestión y explotación de las instalaciones de los polideportivos municipales de Azken Portu y Artaleku. Para desarrollar este punto, voy a pasar la palabra primero a mi compañero Javi. Vale, arratsaldeon, bueno, como todos conoceréis, bueno, producto de la pandemia, pues bueno, hubo una afección bastante notable en el contrato de concesión de explotación de los polideportivos Artaleku y Azken Portu. Voy a hacer una breve introducducción y luego le pasaré la palabra a Ana Aristizabal y también está la compañera Iratzi Tranche para, por si hay dudas, desde el punto de vista técnico a nivel económico. Entonces, tal y como he comentado, bueno, una exposición así muy general, la concesión de la explotación de los polideportivos Artaleku y Azken Portu, bueno, se formalizó en febrero de 2012. Y bueno, en un principio la cosa ha ido bien hasta, ¿no? Hasta que apareció bueno, la pandemia del COVID. Entonces, producto de ello, el 13 de marzo, a través de una resolución de alcaldía, pues se suspendió la actividad no solamente de polideportivos, sino de otras instalaciones municipales. Y en nuestro caso, pues bueno, con una afección bastante notable porque claro, no se pudieron impartir los cursos y ha generado una serie bueno, pero bastante potente a nivel económico. Aquí lo que vamos a tratar precisamente bueno, es la afección que ha tenido desde el 13 de marzo hasta el 10 de junio. Y entonces lo que se va a presentar es precisamente eso, todo lo relacionado a estos casi 3 meses bueno, que se ha padecido. Lo que es el contrato, por decirlo así, se suspendió parcialmente, o sea, porque no se podían impartir cursos, no se podía desarrollar ningún tipo de actividad dentro de ninguna de las dos instalaciones, pero el tema del mantenimiento pues era necesario y era obligatorio. Entonces, por eso es una suspensión parcial del contrato, hasta que luego ya posteriormente se volvió a través de otra resolución de alcaldía, se anuló la anterior. Y así, a grosso modo, pues bueno, le voy a pasar la palabra a Ana, por si tiene que dar alguna explicación más clara, y luego hablará Iratzi sobre los temas económicos. Hola, buenas tardes
a todos y todas. Bueno, yo después de la explicación de Javi, yo creo que no tengo mucho que aportar. Lo único, enmarcar que este contrato que se suscribe en febrero de 2012 con la empresa, bueno, inicialmente con el Club Deportivo Bidasoa 21, es un contrato de concesión de servicios. En este contrato, digamos, hay dos grandes grupos o bloques. Por una parte es la prestación del servicio, del polideportivo, cursos, bueno, toda la actividad deportiva, y por otro lado el mantenimiento de esas instalaciones deportivas. Únicamente anotar que en el año 17 se produce una cesión del contrato del club deportivo a favor de una sociedad, a favor de, Javi, corrígeme, Bidasoa 21, Gestión Deportiva SLU. Por eso, desde el año 17, el gestor de ese contrato es esta empresa. Es una empresa participada al 100% por la asociación deportiva, por el club deportivo. Bueno, este contrato ha ido discurriendo sin problemas. Sin embargo, cuando ya la pandemia ya empieza a mostrarse, el 13 de marzo, tras la declaración de emergencia sanitaria por el gobierno vasco, el alcalde resuelve el cierre de diversas instalaciones municipales, entre ellos los polideportivos. Con la declaración del estado de alarma, el día siguiente, esa resolución de cierre se ve totalmente confirmada por el Real Decreto Ley que acuerda la alarma en el Estado español. Y los polideportivos tienen que cerrar y suspender su actividad. El gestor solicita en ese momento, bueno, unos días después, la suspensión del contrato. El ayuntamiento resuelve la suspensión, pero como ha dicho Javi, mantiene como una prestación esencial las tareas de mantenimiento básico. Los polideportivos no pueden quedar sin ningún tipo de actividad de mantenimiento y, por tanto, ellos están obligados a realizar esas actividades. Actividades que, lógicamente, les generan una serie de gastos. Después, bueno, con la vuelta a la llamada nueva normalidad, empezamos con la reapertura de las instalaciones y también con la reactivación, con una resolución que reactiva el contrato en las fechas que ha comentado Javi. Por tanto, el polideportivo comienza a funcionar dentro con una serie de restricciones en cuanto a aforo y tipo de actividad. Pero a nosotros, ¿qué nos corresponde en este momento? Atender a una solicitud que formula el gestor para como denominamos, Javi, en el dictamen, la compensación. Una compensación por este periodo en que los polideportivos han debido permanecer cerrados por una obligación impuesta por una norma. Por tanto, en este momento correspondería liquidar 13 de marzo, 10 de junio. Y la cuestión es, ¿podemos liquidar si siempre estamos hablando de... Uy, ¿me estáis viendo? Vale. Sí. Siempre hemos comentado el riesgo y ventura, la responsabilidad del concesionario y demás. Pues sí, en esta ocasión
Hay un Real Decreto que se dicta también en marzo, es el Real Decreto 8/2020, que prevé la compensación de estos gastos que el cierre de instalaciones obligados por la pandemia se ha efectuado. Y hay un artículo en este Real Decreto, que es el artículo 34, el que prevé para en nuestro caso, las concesiones de servicios, la posibilidad de esa compensación. Compensación que viene referida a gastos realmente efectuados. No se puede compensar cualquier tipo de gasto. Aquí Irati después nos explicará efectivamente qué es lo que nosotros hemos compensado. Ellos aportan, el gestor aporta justificación documental de todos los gastos de mantenimiento, de todos los gastos de aseguramiento, de todos sus costes fijos que se mantienen con independencia de que la instalación esté abierta o no lo esté. Más luego, una serie de gastos de personal que corresponden a personal que ha debido permanecer en activo durante este cierre, todo el personal de mantenimiento, una serie de ERTEs a jornada parcial referidos a los costes salariales del personal que se ocupa de la gerencia y de la administración. Y después también se me olvida algún coste más, Irati. En general son esos, ¿no? Los fijos más los salariales realmente devengados. Entonces, estamos en un marco en el que la compensación está prevista por una norma, por el Real Decreto 8/2020, que es el que está expresado en el dictamen que se somete a la consideración de la comisión informativa. Por mi parte, esa es mi explicación. No sé si queréis formular alguna duda o aclaración, más bien. Y es que, Ana, muchas gracias. Vale, gracias. No sé si alguien tiene alguna duda en relación a lo que ha explicado Ana. Pues le paso. ¿Sí? Miren, estás levantando, ¿no? Vale, Miren. Sí. No, es que casualidad, el mes pasado se elevó un dictamen de Hacienda en el que también se contemplaba una compensación al mismo club. Entonces, no la explicación de qué es lo que se compensaba, bueno, cuál era el equilibrio económico, o sea, qué es lo que entraba el mes pasado en el equilibrio económico que no se compensaba y que se quiere compensar ahora a través de deportes. No, para aclararme un poco, porque estoy un poco perdida, y lo digo claramente, o sea, no es un follón un poco confuso. Sin documentación, me refiero, con la documentación en la mano igual lo entendería, pero así, a viva voz, sí, por favor. Vale, Miren, tranquila, para eso estamos, para explicarlo. Vale, Ana. No, tiene el micrófono. Sí, se lo ha cerrado. Ana, perdona, tienes el micrófono cerrado, no te oímos. Vale, de acuerdo, ya está. ¿Qué hicimos en el mes pasado? En el mes pasado lo que se hizo simplemente es habilitar presupuestariamente el crédito necesario. Y en ese expediente veríais que hay una cantidad mayor que la que en la actualidad se compensa. Ahí simplemente es habilitación de presupuesto. Tener el marco, la posibilidad de la consignación para que esta compensación se pueda producir. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora ya concretamos la compensación. ¿Vale? Miren, sí, ¿no? Vale, es que ricasco. Pues le voy a pasar la palabra a Irati directamente. Bueno, Arratsaldeon, Ana ya ha explicado, creo que la totalidad, el grueso de la cuestión. Nosotros a la hora de calcular la compensación, bueno, somos
hemos utilizado, como Ana decía, ¿no?, la norma del decreto 8/2020, en el que, por un lado, habla de que estas medidas tienen el objetivo de evitar, ¿no?, los efectos negativos que en la viabilidad empresarial, y habla también del reequilibrio, y que dice que compensará por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados que efectivamente hubieran sido abonados. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, la empresa presentó la información tanto de la merma de ingresos, que en este caso, como consecuencia del cierre, los ingresos han disminuido en su totalidad, con lo cual eso sí que demostraba de alguna forma que, bueno, al no poder hacer frente, ¿no?, con recursos propios, sí que a esos gastos incurridos sí que se podría hacer frente a eso, a través de la compensación. Entonces, bueno, los gastos de la empresa también, como consecuencia del cierre, aunque en algunos aspectos han aumentado, en global han disminuido una parte importante. Y entonces, bueno, al final lo que se compensa es esos gastos que han tenido, y se tienen en cuenta también los salarios, como bien ha dicho Ana, hay algunos porque seguían trabajando, y en los casos que han estado en ERTE, bueno, la parte que el ERTE no les ha cubierto también la empresa pagó en su momento, y con lo cual eso también entra en la compensación. Entonces, bueno, al final la compensación sería el déficit del servicio en esos meses del estado de alarma, que asciende a 422.000 euros. ¿Listo? ¿Ahí? Es que ricasco, Irati. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que ha explicado Irati? Josu, bai, Josu, aurrera. Bai, arratsaldeon guztiei. Ez guri neurri egokia iruditzen zaigu, bakarrikan azpimarratu nahi genuen, bueno, kiroldegiak pixkat mantentzeko eta bideragarritasun horri eusteko. Besterik ez. Vale, eskerrik asko, Josu. Beste galderaren bat? ¿Es? Bueno, es un asunto plenario, así que hay que proceder a la votación. A ver si nos vemos todos. Que se encuadre dentro de la cámara. ¿Votos a favor? A ver. ¿No? ¿Me está diciendo Iñaki que no? Al tratarse de una sesión telemática, la votación tiene que ser nominativa, para que quede registrado el voto de todos los concejales que tienen representación y voto. Bien, ya sabía, Iñaki, era para ver si estabais atentos los servicios jurídicos. ¿Sí, Ana? Ana, no se te oye. El micro, Ana. Estaba levantando la mano por el mismo tema, que hay que hacer nominativa la votación. O sea, vas citando a cada uno de los corporativos y que cada uno exprese el sentido de su voto. A favor, contra, abstención. Vale, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues os voy a nombrar en el orden que os tengo aquí, ¿vale? Si no os importa. Vale, Jon Ugarte. A favor. Íñigo Manrique. Abstención. Mónica. A favor. Vale. Miren Echeveste. Abstención. Vale. Ane. Abstención. Santi. Abstención. No te hemos oído bien, Santi. Abstención. Abstención. Vale, gracias. Borja. A favor. Vale. Josune. Abstención. Eskerrik asko. Josu. El micro, Josu, por favor. Abstención. Vale. Lander. Abstención. Marisol. ¿No se te ha oído, Marisol, el micro? A favor.
Vale, gracias Marisol. Gracias. No me queda nadie más y yo, Juncal, a favor. No me dejaba nadie, ¿no? Vale. Listo, ¿no? Bueno, es que ricasco. Pues pasamos al siguiente punto. Hirugarren puntua, diru laguntza Junkaleko parrokiari irudi bat zeharberritzeagatik. Este punto lo va a desarrollar Josian. Bueno, honen inguruan komentatu nahi dizuen. Perdona, Josian, me está pidiendo la palabra Ana. Simplemente para deciros que os tengo que dejar. Vale. Vale, gracias a todos. Agur. Agur. Bai, sigue, adelante. Esaten nahi nintzen, udala duela urte batzuk hasi zela berriztatze eta restaurazioak diruz laguntzen parrokian, denok jakingo duzuenez, organoa horrela berriztatu zen, eta hainbat irudi ere bai, Junkaleko Amabezinarena, esate baterako. Aurten, parrokoak eskaria egin du, Fernando Jimenezek eskaria egin du Doloretako Amaren irudi bat berriztatzeko. Eta, nahiz eta hori, plenura eraman behar denez da batzordetik eramango baizik eta, beste dagokion batzordetik eramango da, baina bai zuei honen berri eman nahi genizuen. Esan beharra dago, aldeko txostena egitean kontuan izan dugula, ez erlijio edo erlijioarekin duen harremana, baizik eta kultura ondarearekin duena, ez? Kontuan izan behar da, parrokiaren aldetik lan garrantzitsua egiten ari dela, ondare hori balorean jartzeko eta edatzeko ere bai. Eta adibide gisa, ekarri dizuet, ez dezute onda ikusiko, baina, bueno, oain ez asko atera zuten liburuska bat, Junkaleko parrokian dauden irudiekin, erakusketak ere egiten dira urtero, aste santuan ateratzen diren irudiekin erakusketa bat egiten dute, hitzaldi ziklo bat erantolatu dute eta beste hainbeste. Entonces, desde este punto de vista, nos parecía interesante continuar con este apoyo a la restauración del patrimonio que al final es de toda la ciudad, de toda la ciudadanía. La subvención que se va a proponer, que corresponde a los gastos de la restauración de esta imagen de la Dolorosa, es de 2.356,44 euros. Y como he dicho, al tratarse de una subvención nominativa deberá ser aprobada por el Pleno, pero no se va a llevar desde este área la propuesta de elevación del Pleno, sino desde la comisión que le corresponde. La comisión, entiendo que de Hacienda o será la que lo eleve. Y en principio eso es un poco lo que tenía que contaros. La verdad es que tenemos un dossier bastante interesante donde se recoge pues bueno, toda la información correspondiente a esta imagen de la Dolorosa y a su significado, en fin, y como he dicho, a las diversas actividades de difusión del patrimonio que se han realizado en relación a esta imagen y a las otras imágenes que conforman los pasos de Semana Santa. Benedetto y Agustía. Eskerrik asko, Josian. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a este punto? Lander, bai, horrera. Bildu, bai. Bai, gure ustez, bueno, gure hirian dakagun ondare materiala, zein materiala zaindu behar dugu. Eta argi dago, fedeatik aratago, gure historia kristaua izan dela, eta horren arabera, balore bat iritsi zaigu gaurko egunera. Ezagutzen ditugu parrokiak egiten dituen esfortzuak eta ondo iruditzen zaigu proposamena aurrera eramateaz, Dolorosaren irudia oso balore handikoa da.
eta hori hiri osoarentzat onuragarria dela. Bai. Eskerrik asko, Lander. ¿Alguna pregunta más o algo que comentar? No, ¿no? Vale, pues que ricasco. Vale, pasamos al siguiente punto, valoración de la Feria del Libro. Este punto lo va a desarrollar mi compañera Marian. Juncal. ¿Qué? Mari Jose nahi du hitza. Bai, barkatu Marian. Mari Jose, ¿querías hablar? ¿Están dando por la calle? Mari José. Ah. Sí, que no podía, que me tengo que ir, que en un momento me desconectaré, quiero decir eso. Porque... Vale, no te preocupes. Gracias. Nada, gracias por conectarte. Vale, sí, entonces, Marian, aurrera. Kaixo, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Bueno, Junkalek aipatu duenez, gaur ekarri dugu batzordera aurtengo liburu azokaren balorazioa. Dakizuenez, hori da urtero antolatzen den ekintza bat, eta horrela ginen gu urte hasieran aurtengo edizioa prestatzen. Aurten ere azpimarratu behar dugu geneukan aparteko aurrekontua horretarako, 25.000 eurokoa, Elkarrekin Podemos Ezker Anitzak bultzatutakoa. Eta helburua zen hain zuzen ere liburu azoka bultzatzea eta horren inguruan ekintza gehiago egitea eta eskaintzea. Orduan, aipatu dudanez, horrela zinen gu lanean, kulturan, arloan, eta ziginen barneko hausnarketa egiten aurtengo edizioa prestatzeko, eta horrekin batera hasi ginen ere hiriko liburu dendekin hizketan, beraien parte hartzea ere kontuan izateko. Horren barnean, ideia batzuk sortu ziren, eta gure apostua izan zen leku aldaketa, hori pentsatu genuen orain arte Zabaltzan egiten zen azoka bat zela, eta pentsatu genuen agian aukera polita izango zela liburutegira hurbiltzea. Orduan hori hasteko. Bestalde, pentsatu genuen normalean liburu azokan agian ekintza importantena garrantzitsuena zela salmenta, liburuen salmenta, horren aparte pentsatu genuen irakurmena bultzatzeko eta laguntzeko beste ekintza batzuk antolatu behar zirela, eta horrela pentsatu genuen beste motatako ekintza batzuk antolatu behar zirela. Eta hirugarrenez pentsatu genuen irudi bat sortu behar genuela azoka identifikatzeko, nortasuna emateko. Entonces, comenzamos a trabajar en estas líneas. Concretamente se planteó un rediseño como os digo, de esa nueva ubicación de la carpa que acogía la feria. Se pensó en una decoración, se pensó en el tema de la imagen, contar con ilustradores locales, y de hecho se contactó con la que finalmente fue la persona que realizó esa imagen, Lorena Martínez Oronoz. Pero nos pilló el tema de la emergencia sanitaria, y el día 23 de abril no se pudo hacer la feria como habíamos pensado. Se hizo un guiño, como todos sabéis, se hicieron varias actividades online. Las lecturas del Quijote y en esta ocasión Ariac de Joseba Peña, recitales en el CBA, la feria confinada con las librerías. Pero desde el área siempre con la idea, con la intención de, en el momento que fuese posible, recuperar esta cita. Orduan, horretarako pentsatu genuen, aitzakia nolabait izan behar genuela hori kokatzeko, data berri bat bilatzeko.
eta zentzu horretan, urriaren 15ean ospatzen da emakume idazleen eguna, eta orduan pentsatu genuen, hori aukera polita izango zela gure liburu azoka ospatzeko. Antolatu genuen 2 eguneko azoka, urriaren 15ean eta 16ean egin zena, goizez eta arratsaldez, eta horrekin batera antolatu ziren beste hainbat ekintza. Azokan jarri ziren hiriko liburu den postuak salmentarako, eta hortaz aparte ere, antolatu ziren liburuen sinaketak eta aurkezpenak, umentzako ilustrazio tailerrak, ipuin kontalariak, eta baita noski liburutegian bertan antolatu eta eskaini ziren ekintzak. Para finalizar, la actuación musical que inicialmente también habíamos previsto, pues la hicimos en el Museo Yaso, de la mano de Ainara Legardón y Xavier Erquicia, que presentaban un libro disco con el nombre Rescue. Una vez pasada la feria, en el área hemos realizado una reflexión sobre todo cómo se desarrolló todas las actividades. Nos hemos reunido también con las librerías participantes, con otros participantes, y hemos ido recogiendo un poco impresiones. Orokorrean, esan behar dugu, impresio ona daukagula. Urren urtea begira, egia da, agian zentzu batzuetan, agian beste buelta bat eman behar dugula, ordutegien aldetik esate baterako, goizez egin diren ekintzak, agian ez duten beste jendearen gana iritsi, eta lako gauzak aztertu behar ditugu, baina orokorrean bai esan behar dizuegu, balorazio ona egin dela, bai arloan bertan, eta liburu dendek esan digutena baita zentzu hortan doala. Bukatzeko, prestatu dugu erregistro moduko bideo bat, oain partekatu dut zuekin, minutu batekoa da, gaurtik aurrera izango duzu eskura YouTube kanalean, eta beste 2 bideo luzeagoak partekatuko ditugu baita YouTube kanalean gaurtik aurrera, bihartik aurrera. Oain jarriko dizuet bideoa. Porque os digo yo que la canción no me gusta. Bueno, como habéis podido ver, el planteamiento fue el de completar lo que era la carpa de actividad principal de venta con una carpa anexa con actividades, pues eso, que eran las que se destinaban al resto de públicos, y una decoración especial, que antes quizá no he entrado tanto en el detalle, con alusiones concretas a las librerías, con una decoración, una exposición de Lorena Martínez Oronoz, la persona que diseñó el cartel, y que bueno, queríamos de alguna manera hacer un ambiente más acogedor, que según nos han transmitido, pues sí ha calado entre los asistentes. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marian. Onda salutar.
Vale. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en relación a este tema. ¿No? Vale. Más que ricasco, Marian. Siguiente punto, situación de la campaña de Navidad, impulso de ciudad. Este punto lo va a desarrollar el compañero Fernando. Sí. Hola, buenas tardes, Arracha León. Bueno, en este sentido, avanzar un poco lo que hemos ido desarrollando desde la última vez que estuvimos respecto a la campaña de Navidad, que bueno, pues por consenso de la Mesa de Comercio, lo que establecimos este año como actividad principal sería el mercado de Navidad. Este mercado tendrá lugar entre el 18 y el 27 de diciembre en la Plaza del Ensanche, en lo que habitualmente en los últimos años venía desarrollándose la pista de hielo, pues este año serán esas fechas el mercado de Navidad. Actualmente, bueno, estamos esperando las propuestas de las empresas que suministren lo que es el equipamiento de dicho mercado, por una parte, o sea, las casetas, bueno, y sobre todo el tema de gestión del control de acceso, porque, como señalábamos, va a ser un mercado que esté, bueno, pues con unas características adecuadas a la situación actual. Esté cerrado perimetralmente, con un control de acceso, con un control, por una parte, tanto de las propias medidas, que utilice mascarilla, control del aforo, y una persona también que, bueno, pues supervise dentro de lo que es el espacio del mercado el buen funcionamiento y bueno, pues que se mantengan las medidas de seguridad adecuadas. Eso, bueno, pues en breve presentarán las empresas sus propuestas y a partir de ahí se desarrollará. En paralelo también lo que hemos dotado es de una iluminación específica al propio espacio, que bueno, que luego irá más allá de las propias fechas del mercado, pero que constará fundamentalmente en una iluminación partiendo desde el eje del kiosco en altura, bueno, una serie de líneas de luces que rodeen un poco todo el espacio de la plaza. Y por último también destacar que, bueno, pues que es conjuntamente va acompañado de una intervención artística compuesta o facilitada por artistas locales. Es decir, lo que queríamos es, no quiero utilizar el término decoración porque no es una decoración, sino que simplemente queríamos dotar de ese espacio atractivo pues, de un elemento visitable, ¿no? A modo de una exposición al aire libre. Entonces, actualmente se está trabajando en esa línea para que haya, bueno, pues determinadas líneas de elementos que bueno, pues que vistan y que realmente hagan ese mercado más atractivo. Insistir en que se está trabajando en ese contexto con más de una treintena de artistas del entorno. Bueno, habrá varias participaciones, pero estarán en ese espacio. Y respecto a la parte de los comercios, bueno, determinar que van a ser 12 casetas. Este año, a diferencia es el tercer año que hacemos este mercado, denominamos también de kilómetro cero, porque la apuesta sigue siendo por el comercio local. Estará compuesta por 10 establecimientos de carácter comercial y 2 de hostelería. Estos de hostelería también local, porque había una demanda por parte de los asistentes en años anteriores a esa, bueno, pues necesidad de tomar algo, bueno, pues, un chocolate caliente o un gofre o un crepe, algo en esa línea. Entonces, bueno, pues hemos apostado también por dar esa oportunidad a la hostelería en ese sentido. Actualmente está abierto el plazo de inscripción de los comercios y esperamos que para la semana que viene ya poder determinar quiénes son los que van a estar, organizar el mercado. Eso sería básicamente. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien tiene alguna duda en relación a este tema? ¿No? Vale, pues siguiente punto. Evolución de la segunda edición de bonos para el comercio y la hostelería local. Este punto también lo va a desarrollar Fernando. Vale. Bueno, en este sentido, simplemente aprovechar la ocasión para manifestar un poco en qué punto nos encontramos ahora con la segunda campaña de bonos.
En primer lugar, notificar que los bonos de la hostelería se ha ampliado el plazo para su canjeo hasta el 31 de diciembre, derivado de la situación actual de cierre que están, con lo cual del 4 de diciembre, que era el plazo que se mantiene para el comercio, en el caso de la hostelería, por lo menos hasta el 31 de diciembre se podrán canjear los bonos. Eso en cuanto a principales modificaciones. Decir que a fecha de, bueno, recordar que son 170 al final los establecimientos que han participado en esta segunda campaña, 146 comercios y 24 establecimientos de hostelería. A fecha de hoy, hace una horita, se habían canjeado 10.700 bonos en total, de los 15.000 que estaban a disposición de los iluneses y ilunesas. De esos 9.453 son en comercio y 1.337 son en hostelería. También indicar que de los 170 establecimientos, 70 ya han agotado todos los bonos. Cada establecimiento tenía 89 bonos, ya son 70 los que no han agotado bonos. Y por último, decir que a fecha de hoy, podemos decir que se han abonado el 80% por parte del Ayuntamiento a los establecimientos de los bonos emitidos. Es decir, que hay 8.771 bonos que ya los establecimientos, el segundo pago ha sido hoy, han recibido ya los bonos. Con lo cual, bueno, pues, sí que es uno de los elementos que también desde los establecimientos valoran esa rapidez en cobrar los bonos. Vale, pues muchas gracias, Fernando, de nuevo. ¿Alguna duda en relación a este tema? ¿No? Vale, pues gracias, Fernando. Vale. Zazpigarren puntua, Euskararen nazioarteko eguna. Puntu hau, zuk esagantuko duzu? Vale, Iban, mesedez. Arratsaldean, dakizunez gertu dugu Euskararen nazioarteko eguna eta komentatuko dut zer programatu den bertan Euskara eta kultura eta kultura arloarekin elkarlanean. Azaroaren 25ean, Amaia Kultur Zentroan, txor humorezko bakarrizketa izango da, Euskaraldia taldeak proposatuta, arratsaldeko 7:00. Azaroaren 27ean, Amaia Kultur Zentroan berriz arratsaldeko 6:00, Enekantak, talde naparrak, liluragarria, gorputz, barruragoaz ikuskizuna estreinatuko du. Komentatu, sarrera guztiak agortuta daudela dagoeneko ikuskizun honetara. Azaroaren 28ean, Amaia Kultur Zentroan ere, arratsaldeko 7:00 Dugulu taldearen Maria Eroskin, familiarentzako antzerkia programatu da. Azaroaren 28ean, arratsaldeko 6:00 eta konserbatorioko ekitaldi aretoan, Bentazarreko mutiko alaiak taldearen eskutik kantu jira izango dugu. Azaroaren 29ean, arratsaldeko 7:00 eta Amaiara bueltatuz, Axut Artedrama eta Jabuk ekoiztutako zaldi urdina antzerkia antzestuko da. Abenduaren 1ean, arratsaldeko 7:00, Amaian ere, Uguraren txanda izango dugu, eta Zoaz Pake Santuan helduentzako antzerkia aldaratuko da. Abenduaren 2ean, Euskararen egunean bertan, Euskararen nazioarteko eguneko programazioa izango da. Arratsaldeko 7:00, nahi dugu hitz eta jolas, berso saioa, Oiana Batra, Julio Soto, eta Maite Berrizabal bertsolariekin Euskaraldia taldeak proposatuta. Hau ere, Amaian. Eta abenduaren 5ean, arratsaldeko 7:00, eta Amaia Kultur Zentroko hitzaldi aretoan, laburbira, Euskal Laburmetraien jaialdia izango da, eta kateak Laburmetraiaren Jolanda Mazkiaran zuzendaria etorriko zaigu bere Laburmetraiaren azalpenak ematea. Sarrerak hartzeko bideak eta gehienez lagun bakoitzak 4 sarrera hartuan izango ditu. Amaia Kultur Zentroan Amaia Kaseta, sakatuentrada.es webgunearen bitartez, turismo bodegoan ere aktual izango dira, eta Amaia Kultur Zentroko lehiatilean ikuskizun hasi, baina 15 minutu den dago sarrerarik balditza. Hori da informazioa.
Bai, eskerrik asko, Iban. Galderaren bat, honi buruz? Ez? Bale, hurrengo puntua, Irungo Euskaraldia. Bueno, Euskaraldian bigarren edizioa dugu, badakizu denok aski ezaguna dako, Euskaraldiaren helburua dela hizkuntza ohiturak pixkanaka aldatzea eta euskararen erabilera handitzea. Aurten, azaroaren 20an hasi eta abenduaren 4an bukatuko da, eta norbanako gisa, hau bizi edo belarri prest bilrago ezaguren horiek erabiliz, bitako bat erabiliz, parte hartzeko aukera izango da, baina horretaz parte ere, talde gisa, parte jarduna izango da Arigunen bitartez. Momentu honetan ditugu datuak, Arigunetan izena emateko epea bukatuta, 97 entitatek eman dute izena, eta 200 Arigune sortuko dira Euskaraldiak irauten duen bitarte horretan. Eta bestetik, ia 1.000 lagunek, 1.698 lagunek eman dute izena belarri prest zein hau bizi gisa parte hartzeko. Belarri prestak 357 dira, eta hau bizi gisa izena eman dutenak 1.351. Beraz, ia 180 hau bizi da, beraz, animatu berta bailikan gara izkara bai gaude, belarri prest gehiago animatu daitezen. Txapak banatzen ari dira, Euskaltegian, eta azaroaren 19 arte, alegia Euskaraldiaren hasieran bezpera arte, aukera izango da txapak hartzeko. Sustatzen ari gara ere, orain da 2 urte argitu ziranak, gordeta baldin badute orduko txapa, orbera erabiltzeko, baina izen ematen. Azaroaren 14an formazio bat egin zen, haizek antolatuta, hau bizi eta belarri preste rolak lantzeko. Ostiraluntatik aurrera, ostiraluntan azten baita Euskaraldia. Komentatu 30 kantitatek gradutako bideoak zabalduko direla sare sozialetan. Eta Udaletxeko balkoian ere, Euskaraldiak irauten duen bitartean, Euskaraldiko antolakuntza orokorrak proposatuta, pankarta jarriko da. Eta amaiera emateko, bideo bat zabalduko da, topaguneak bidaliko diguna, sorpresa batekin, ez da dugu zein den, sorpresa, jakina. Eta amaiako urte zentroan, aurreikusita zeuden ekimen koralak eta kontzertu horiek ezin daitezkenez barkatu. Antolatu, talde horiek grabatutako bideo bat ere emitituko dugu. Bai. Eskerrik asko, Iban. Galderaren bat honi buruz? Ez? Bale, eskerrik asko hurrengo puntua, 9. familia hola tailerrak. Zure txanda berriz. Bai. Familia tailerrak, badakizu udazkenan izaten dutela aktibitatea, eta dagoeneko azarro eta abendurako eskaintza planteatu dugu, eta izen ematea irekita dago azaroaren 13tik eta bukatzen da azaroaren 20an. Proposatuko ditugun ekimenak, hau izango dira, Maite Frankoren ipuin kontaketa saioa, azaroaren 27an. Irtera bat egingo dugu, azaroaren 28an, lekua oraindik zehazteke dugula, jakina ezin da urruti izan. Papiroflexia eta tailerra abenduaren 4an izango dugu, eta egin zaitez argazkilari izenburu horrekin bi jardun izango dira, argazki rally jolasa abenduaren 9an, eta argazkia egurrean tailertzeko tailerra abenduaren 11an izango dugu. Komentatu, COVID-19 dela eta saioak taldeak txikiak izango dira saio bakoitzean, familiak elkarrekin egongo dira, baina familia batetik bestera, metro terdi, 2 metroko distantziari mantendu beharko dugu, 6 urtetik goitiko denak 1 euro mutsukoa jantzita eraman beharko dute, temperatura hartuko dira, hidrogenak egongo dira, materialak ezin izango dira elkartukatu, eta barreta. Eskerrik asko, Iban.
Galderaren bat? Ez? Bale, azkenik, 10. puntua, gu ere bertxotan. Iban. Bueno, ja, honekin bukatzen dut, gu ere bertxotan, bakizue, helburua duela ikastetxeetako gaztetxoen artean, ikasleen artean, euskararen aldeko jarrera sustatzea, euskararen erabilera kalidadea handitzea eta bertsotarako taldetasuna piztea. Diru laguntza programa da, LH bost eta 6. mailako ikasleek parte hartu dezaketenak, eta 6 ikastetxe dira proiektu honetako diru laguntza eskatu dutenak, Belaskonea, Buskitza, Elatzeta, Elpidar, Lekanea eta Tokiadak. Ikasturte amaieran, hau lantzen da ikasturtean zehar, eta amaieran bertso saioak egiten dira, normalean amaia kultuzen egiten ditugu, eta 4 bertso jaialdi aurreikusita ditugu, maiatzaren 4ean, 11ean, 18ean eta 25ean asteartea guztiak jakin da. Jakin gabe, betetan hori posible izango den, ala ez, posible ez balitz, aurreko maiatzaren egin genuen bezala, bertso saioiek online grabatu eta zabalduko dira. Parte hartzen duten aurko kopurua, 500 inguru hori. Bai, eskerrik asko, Iban. Galderaren bat? Ez? Bueno, eskerrik asko. Josu, ¿dónde? Bai, barkatu Josu, aurrera. Bai, arratsaldeon, berriro. Bai, egin dugu pixkat merkataritzari buruz eta ostalaritzare, bonon asuntua ere agerian geratu da, azalpenak eman dituzue. Gure aldetik ikusten dugu, beharrezkoa dela kontsumo arduratsu baten aldeko kanpaina. Eta pixkat oinarrituta, alde batetik bertako dendetan erosteren garrantzia sustatzea, bai? Bestetik erosketen jasangarritasuna bultzatu behar duena, eta azkenik, hala ez egitea, dakartzan ondorioak ere azpimarratzea, ezta? Uste dugu, kanpaina arduratsu bat, kanpaina baten falta gaudela eta beharrezkoa dela. Mila esker. Bai, eskerrik asko, Josu. Bueno, en principio entiendo que esta reflexión era en relación a los puntos anteriores que ya hemos hablado, ¿no? En relación al comercio. Efectivamente hay que hacer campañas de comunicación, estamos haciendo. Recordarás esa en la que tomamos de modelos, por decir de alguna manera, a personas reales, a comerciantes reales, precisamente para la concienciación de lo importante que es comprar en el comercio local y, por ejemplo, poniendo caras reales, nombres y apellidos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, entendíamos que es una buena manera de hacerlo. Ese es un ejemplo, hemos hecho muchas más, pero seguiremos haciendo porque también creemos que es una buena manera de apoyar al comercio local, efectivamente. Muchas gracias, Josu. Vale, pues siguiente punto, punto 11, dación de cuentas de resoluciones de alcaldía y delegados y acuerdos de la Junta de Gobierno local. Os hemos mandado la documentación, en principio no nos ha llegado ninguna cuestión en relación a este punto. Así que pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas, tampoco nos ha llegado nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿Bai? Lander, aurrera. Arratsaldeon berriro. Bueno, mi pregunta va dirigida al Gobierno para que pueda compartir con nosotros alguna información con respecto a en qué situación se encuentra en este momento el Puente Avenida y el conflicto que estamos teniendo estos días. Tenemos a una de las delegadas también aquí en esta comisión y, bueno, lo relaciono no tanto desde obras, sino también desde el punto de vista cultural que tiene el propio puente, ¿no? Entonces, no sé si el Gobierno puede compartir con nosotros qué reflexión está haciendo con respecto a este conflicto. Bai, eskerrik asko, Lander. Efectivamente, ese tema es un tema que en principio no se lleva desde esta comisión, es un tema que se ha llevado desde Participación Ciudadana y desde Obras, y lo que te puedo decir ahora mismo es que se está estudiando el tema, pero no tengo más información que pueda compartir en este momento. No obstante, recogemos la petición de información sobre este tema y se os informará, ¿de acuerdo?
Vale, me hubiera gustado tener alguna información más, pero bueno. Sí, es que no corresponde a esta comisión, por eso te digo. Si nos hubieras quizás por escrito haber adelantado la pregunta, a lo mejor podríamos haber preparado algo de documentación o haberlo hecho ayer en la comisión de participación ciudadana, pero no pasa nada porque para eso estamos, recogemos la pregunta y se os contestará por escrito, ¿de acuerdo? Vale, como es de rabiosa actualidad, pues por eso mismo. Vais, que ricasco, Lander. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Josu? Sí, dices arriba, para mí es abajo. Vale. Otra actualidad rabiosa también es, bueno, pues que el club de tenis de Irún no puede practicar o no puede entrenar cuando llueve. Entonces yo quisiera preguntar si el gobierno de alguna manera tiene intención de arreglar las pistas que están cubiertas en el club de San Marcial. Eskerrik asko, Josu. Kaixo. Bueno, si os parece, como delegado de deportes, os cuento algo. Lo primero, además de delegado de deportes, como periodista, lo de rabiosa actualidad se utiliza en otros aspectos, ¿no? Llamar rabiosa actualidad a que en Irún llueve y que la gente haciendo deporte se moja, no me parece un término adecuado, pero bueno, más allá de ello, es un tema que ha estado sobre la mesa en varias ocasiones, Josu, y como sabrás, lógicamente por ello te decía que no es de rabiosa actualidad, como sabrás, no hay partida presupuestaria ahora mismo para realizar la obra que requiere la instalación de San Marcial Chingudi. Entonces, en ese sentido, lo único que podemos decirte es algo que lógicamente ya sabes, que para este año no había partida presupuestaria en unos presupuestos que se aprobaron hace meses ya y que los presupuestos del año que viene todavía están sin confeccionar. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko, Borja. Bai, erantzuteagatik bakarrik, Junkal. Yo he dicho de rabiosa actualidad porque, si no estoy equivocado, ha habido una solicitud o una queja por parte del club al ayuntamiento o a la delegación de deportes. Pues yo creo que estás equivocado. ¿No? No. Bueno. Pues a mí no me ha llegado ninguna queja, Josu. Entonces, yo te puedo decir que estás equivocado porque a mí, delegado de deportes, no me ha llegado ninguna queja ni ninguna solicitud. Entonces, por eso te estoy diciendo, es un tema del que se ha hablado hace meses, te vuelvo a repetir, por eso no es de rabiosa actualidad, y a día de hoy, a las 5:30 de la tarde, a mí, Borja Olazábal, delegado de deportes, no me ha llegado ninguna queja ni nueva solicitud por parte del club de tenis, que supongo lo sabrás, ahora mismo tienen preocupaciones bastante más importantes, como es poder entrenar y poder llevar a cabo su actividad, que tampoco pueden por el decreto que el gobierno vasco emitió hace unos días. Entonces, en ese sentido, te puedo asegurar, Josu, que te equivocas, porque a mí no me ha llegado ninguna solicitud ni ninguna queja en ese sentido. Pues yo te invitaría a que te pusieras en contacto con ellos. Eskerrik asko. No, Josu, una cosa es que yo me ponga en contacto de ellos, pero tú has dicho que a mí me ha llegado una información y una queja, y yo te estoy diciendo que a mí no me ha llegado ninguna queja. Si el club de tenis tiene alguna cosa que decirnos, nos la dirá. Y estamos en contacto con ellos todas las semanas, porque los técnicos del área de deporte hablan prácticamente todas las semanas con el club de tenis, porque, te vuelvo a repetir, después de lo que ha decretado el gobierno vasco, el club de tenis no puede llevar a cabo sus entrenamientos y estamos hablando continuamente con ellos para saber lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Así que no es ni por falta de comunicación ni porque nos haya llegado esa solicitud y yo ahora mismo te esté mintiendo. Esa solicitud a mí no me ha llegado, no han hablado conmigo de ello y comunicación hay constante porque en estos últimos días y después de lo que he decretado en el boletín oficial del País Vasco no pueden entrenar y ahora mismo esa es su gran preocupación. Vale, eskerrik asko, Borja. Eskerrik asko, Josu. ¿Beste galderaren bat? Vale, a ver si hay alguien más. ¿Bailander? Hay dos cuestiones muy sencillas y muy directas. En la anterior comisión de cultura, la del mes pasado, pregunté por Olentzerorren etorrera y por la cabalgata,
Me gustaría saber si ya se le ha dado una vuelta. Sabemos que de aquí a entonces las cosas pueden cambiar mucho e incluso a peor. Pero bueno, a ver qué previsiones tenéis. Eso por un lado. Y por el otro, ya se ha implantado y aprobamos en pleno el programa Cultura Kilómetro Cero. ¿Qué valoración así nos podéis hacer de las primeras semanas? Eskerrik asko, aldez aurretik. Eskerrik asko, Lander. Bueno, en relación a Olentzeren etorrera y la cabalgata de Reyes, bueno, te puedo decir que de momento Gobierno vasco todavía no nos ha dado ninguna directriz en concreto. Seguimos esperando si va a haber cambios o si va a haber medidas específicas para esas fechas tan importantes. No tenemos noticia alguna, sin embargo, hemos empezado a trabajar desde el área. Te puedo adelantar que lo estamos haciendo planteando diferentes escenarios y la semana que viene, en principio, tenemos idea de compartir las ideas, digamos, el planteamiento con las entidades colaboradoras habituales en estos dos eventos. Una vez que lo compartamos y que recibamos el feedback también de las propias asociaciones, os informaremos, pero lo que te digo es totalmente incierta ahora mismo la situación porque no sabemos qué es lo que va a pasar, como decíamos, ¿no? Dentro de una semana o dos, y porque no tenemos absolutamente ningún criterio ni ninguna directriz marcada desde el Gobierno vasco en ese sentido. Sobre el programa de Cultura Kilómetro Cero, si te parece, le paso la palabra a Josian para que nos haga un pequeño balance. Bueno, mucho tiempo no hemos tenido para trabajar, pero te puedo decir que estamos ya diseñando un programa que tenemos bastante avanzado, tanto en la línea, digamos, que dependía del capítulo 2, donde hemos tenido ya varios encuentros, varios contactos, tanto con agentes culturales que se han dirigido directamente a nosotros. Puedo decir que han sido 9 en total. Las personas o alguna entidad o grupos que se han puesto en contacto con nosotros, como de forma proactiva nosotros con otra serie de profesionales o semiprofesionales del mundo de la cultura, que era un poco la premisa, ¿no?, de la que partíamos. Entonces, a partir de estos contactos, tenemos pergeñado un avance de programa un poco en la línea de lo que no quiero avanzar mucho porque yo me imagino que esto se presentará en su momento y no corresponde, ¿no? Pero sí un poco con las características que habíamos establecido. Es gente que pertenece a los diversos campos de la cultura, audiovisuales, artes visuales o plásticas, artes escénicas, en fin, lo que incluye, ¿no? Puede ser desde magos hasta música, teatro, etcétera. Y tenemos distintos formatos, siempre un poco con el formato píldora. No vamos a hacer grandes cosas, grandes festivales, pero sí actuaciones o intervenciones un poco de formato píldora y variadas, es decir, puede haber actividades de formato taller o de formato masterclass, puede haber una actuación, lo que entendemos como una actuación convencional, va a haber un poquito de todo. En el caso en concreto de ese porcentaje, esa fracción que estaba destinada del capítulo 6 para compra de obra artística, ya hemos completado alguna y tenemos pues alguna otra pendiente. No soy muy concreto, pero yo entiendo que esto pues en su momento se presentará ya, me imagino que cuando esté completamente cerrado, pero lo tenemos bastante avanzado. Eso sí, un poco por margen también, pues al final son actividades que las vamos a desarrollar en el mes de diciembre, pues porque no tenemos posibilidad de hacerlo de otra manera. Requieren de una preparación, requieren de una producción en muchos casos, requieren de una aprobación. Entonces, pues bueno, próximamente se presentará el pack completo, pero está bastante avanzado, eso lo que puedo decir. Eskerrik asko, Josian. Lander, no te veo ahora. Lander, bai, no sé si te hemos contestado, bai. Bai, listo, erantzun duzu eta eskerrik asko. Garrantzitsua iruditzen zait, bai Gabonetarako begira, kontingentzi plan hori eukitzea, ze estenategi topatu dezakegun hemendikan hilabete eta erdira. Beraz, hori ondo iruditzen zait. Eta besterik ez, ja ez dut gehiago parte hartuko. Ondo da. Horretarako gaude. Eskerrik asko, Lander. Beste galderaren bat? Ez?
Beno, mila esker eta hurrengora arte, bale? Agur. Agur, agur. Agur, arratsaldeon. Agur. Bai, agur. Agur, hasta la próxima.